Bueno, vamos a comenzar con el tema historia de la música en la iglesia. La música es una parte inherente a todas las sociedades. Los sonidos del canto gutural en Mongolia y Siberia son tan importantes para sus culturas como lo es Bach para las culturas europeas o el canto y la danza con tambores para las culturas nativas americanas. Puesto que la música es una parte tan importante de la vida, no es sorprendente que la Biblia hable tanto de ella. De hecho, el libro más largo de la Biblia es Salmos. Tiene 150 capítulos. En este estudio trataremos de regresar un poco el tiempo para conocer la historia de la música en el culto cristiano. Trataremos de retroceder el tiempo para encontrar cómo era la música en tiempos bíblicos y cómo fue evolucionando a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Empezaremos por ver cómo era el Mesías en los tiempos bíblicos. Cómo era la música en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos la música tenía un papel significativo en la adoración y la alabanza a Dios. En el Antiguo Testamento encontramos numerosas referencias a la música en los salmos y en otros escritos. El rey David siempre fue conocido porque era muy hábil, un músico y un poeta. Escribió muchos de los salmos que todavía se utilizan en la adoración en la actualidad. Los hombres usaban la música como una forma de adoración y era una parte integral de la vida religiosa en los tiempos bíblicos. Los levitas, una tribu designada para servir en el templo, ellos eran responsables de tocar música y cantar en el culto. Además, se utilizaban una variedad de instrumentos musicales como el arpa, el tambor y la trompeta para acompañar los cánticos y las danzas. Ahora, más allá de la adoración formal en el templo, la música también era considerada como una forma de expresar la fe y el gozo en la vida cotidiana. Los salmos, por ejemplo, eran utilizados tanto en un momento de alegría como en un momento de angustia. Ofrecían consuelo y esperanza a aquellos que los cantaban. Entendiendo esta introducción, vamos a ver la música en el Antiguo Testamento. Los salmos representan más del 7% del Antiguo Testamento. Además de los salmos, hay otros libros enfocados en los cantos y también en la poesía, como el Cantar de los Cantares, Eclesiastés y otros. En el Nuevo Testamento tenemos letras de cánticos registradas en Apocalipsis 5, 7 y 15. La mención de Jesús y los discípulos cantando en Mateo 26:30 y el ejemplo del canto de los apóstoles en Hechos 16:25. Muchas personas también consideran que la Magnífica de María en Lucas 1:46-55 y el anuncio de los ángeles en Lucas 2:14 son cánticos. A la iglesia se le pide que se comunique entre sí con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, Efesios 5:19, que es una cita que vamos a analizar muy detenidamente en próximos estudios. Ahora vamos a ver la primera referencia de la música en el Antiguo Testamento. La primera referencia que se hace de un músico en la Biblia en Génesis 4:21 fue de Jubal. Era la cuarta generación desde Adán hasta Caín y se le consideró el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entre otras referencias antiguas a la música, se encuentra en Éxodo 15, todo el capítulo donde se registra a Moisés y a los israelitas entonando un cántico de victoria después que vencieron al ejército egipcio, ¿no? En ese momento, la Biblia dice que la hermana de Moisés, Miriam, dirigía a las mujeres con panderos y bailando, y iba cantando. Cuando Jefté regresó de la batalla, la hija de Jefté lo recibió con timbales y danzas. Eso está en Jueces 11:34. Las victorias de David también se celebraron con cánticos y eso lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 y 7. Dos de las figuras más importantes del Antiguo Testamento escribieron cánticos, Moisés y David. Moisés tiene 3 cánticos registrados en la Biblia. El que cantó después de la destrucción
del ejército del faraón, que está en Éxodo 15, 1, 18, que fue un canto que relata la fidelidad de Dios y la rebeldía de Israel, que cantó también ante todo el pueblo justo antes de su muerte. Eso está en Deuteronomio 32, del 1 al 43. Y vemos por último una oración que se registra en Salmos 90. A David, en 2 de Samuel 23:1, el dulce cantor de Israel, así le llaman, y se le atribuye la autoría de cerca de la mitad de los 150 cantos que están registrados en Salmos. También escribió algunos libros históricos. Fue el músico oficial de la corte de Saúl, 1 de Samuel 16, 14, 23. Y luego durante el reinado de David organizó a los músicos levitas, 1 de Crónicas 15, 16 y 1 de Crónicas 23, 5, que más adelante vamos a ver. Porque esas citas registran que más de uno de cada 10 levitas estaba al servicio del templo, eran músicos. Otros músicos como Asaf escribió 12 salmos, los hijos de Coré 10 salmos, Salomón 2 salmos y otros 1105 cánticos. Primera de Reyes 4:32 lo menciona. Y el Cantar de los Cantares, Emán escribió un salmo y Etán un salmo. Con esto podemos ver que la música se utilizaba con todo tipo de actividades. Por ejemplo, en Génesis 31:27 y Éxodo 32:17 y 18. También Números 27:17. Jueces 11:34-35. Isaías 16:10. Y Jeremías 48:33. Ahí vemos que se utilizaba para las coronaciones. Por otro lado, en Primera de Reyes 1:39-40. Segunda de Reyes 11:14, Segunda de Crónicas 13:14 y Segunda de Crónicas 20:28, la música se usaba en los eventos de la corte real. En Segunda de Samuel 19:35, Eclesiastés 2:8 y en las fiestas Isaías 5:12, Isaías 24:8-9, ahí lo menciona también. Es interesante observar la conexión entre la música y lo sobrenatural. Las trompetas sonaron cuando se derrumbaron los muros de Jericó, eso fue algo sobrenatural. Josué 6:1-20. Y David tocó su arpa para calmar a Saúl durante los ataques demoníacos. 1 de Samuel 16:14-23. Ahora vamos a ver los registros de músicos y música en el Nuevo Testamento. Ya vimos del Antiguo, ahora vamos a ver el Nuevo. Dos de los evangelios mencionados mencionan el hecho de que Jesús y sus discípulos cantaron un himno al final de la última cena. Mateo 26:30 y Marcos 14:26 lo mencionan. También en otras partes del evangelio, la música se considera parte del luto. Mateo 9:23. Y en otras de celebración. Lucas 15:25. Pablo dio instrucciones para el uso de la música en la reunión cristiana en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. En Efesios vemos que el dirigirse unos a otros con himnos y cánticos es una indicación de estar llenos del Espíritu Santo. También en Colosenses es una indicación de estar llenos de la palabra de Cristo, y los cánticos provienen del Espíritu. En Santiago 5:3 tenemos un mandamiento: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Estos versículos solo nos dan una posible origen humano de la música, pero hay otro texto que me pareció muy interesante y que nos dice que la música es anterior a los humanos. Tenemos una referencia en el texto de Ezequiel 28, 12 al 13. Ahí habla sobre el nacimiento de Luzbel, pero nos da una pista importante sobre el origen de la música. Y ese sí lo voy a leer. Ezequiel 28, 12 dice: Hijo de hombre, levanta andecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor,
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí hay que fijarnos, por ejemplo, en el versículo 13, que dice que en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Esto nos da una pista de la antigüedad, que desde el principio de la creación del mundo ya existía la música. Pero donde se ve más claro dentro de este versículo es en la porción que dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Aquí la palabra preparados nos hace entender que ya había un trabajo previo ensayo para el festejo de su nacimiento, de Luzbel. Como curiosidad, decir que Luzbel, antes de la caída, entre otras cosas, era el músico principal de Dios y era considerado el querubín perfecto y hermoso. Lo vamos a ver en el texto a continuación, Isaías 14, 12, 14. Obviamente ahí narra su caída, pero nos va a dar una pista de lo que estoy diciendo aquí. Dice Isaías 14, 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bueno, aquí está hablando de la caída, por qué ocurrió la caída. Pero en el versículo Isaías 14, 11, también hace mención a la caída, como este texto que acabo de leer, pero nos da otra pista de cuál era el instrumento que tocaba Luzbel. Isaías 14, 11. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, ahí está el instrumento, gusanos serán tu cama y gusano te cubrirán. Qué interesante, ¿no? Haciendo una comparativa con el tema anterior sobre el origen de la música desde un punto de vista secular, vemos cómo los humanos tenemos una mirada muy limitada y a veces muy ambigua de lo que es el origen de la música, y a veces no nos parece tan importante. Pero aquí, como podemos darnos cuenta, la música es anterior a la creación del mundo, y que el creador de esta forma de comunicación y expresión no es otro que nuestro Señor y Creador. O sea, no fue humano el que creó la música, sino fue Dios. Ahora es importante comprender que la música en el culto cristiano, y para eso tendremos que ver los antecedentes de la misma iglesia. Y puesto que los primeros cristianos fueron judíos, debemos considerar, aunque muy brevemente, la música en el culto judío. Y para esto vamos a ver el testimonio público en el Antiguo Testamento, la música en el culto judío. Miren, como nosotros ya mencionamos, las primeras menciones de cantos en la Biblia aparecen en el libro de Éxodo. Vamos a analizar un poco más de esta parte. Justo después de cruzar el Mar Rojo, cuando iban huyendo del ejército egipcio, aparecen dos cánticos, el de Moisés y el de su hermana Miriam, que dije anteriormente. Son cantos de alabanza a Dios por la grandeza de su obra de liberación de Israel del yugo egipcio. Más adelante aparece otro cántico de Moisés, y esta vez exhorta al pueblo a obedecer la ley de Dios, y le recuerda todas las veces que no lo hicieron a pesar de la bondad de Dios hacia ellos. Y lo curioso aquí es que no tenemos más referencia al uso del canto hasta el tiempo de los jueces, o sea, de Moisés hasta los jueces, cuando Débora alaba a Dios por la victoria sobre Sísara y su ejército. También se narra cómo la hija de Jefté sale a recibir a su padre victorioso con panderos y danza.
Y otra cosa interesante es que después de los jueces no se menciona nada de música, cantos hasta David. Ahí encontramos nuevas referencias al uso de la música y al canto de la alabanza a Dios. El libro de Crónicas describe con considerable detalle cómo David organizó el ministerio musical para los levitas. Lo vamos a ver también adelantito. Para el propósito de nuestro estudio, nos vamos a limitar a un resumen breve de estos rasgos que son relevantes para el ministerio de la música hoy día. Según el primer libro de Crónicas, David organizó el ministerio de música en 3 fases. Primero, él ordenó a los jefes de las familias levitas que formaran una orquesta y un coro para acompañar el transporte del arca a su tienda en Jerusalén. Eso lo encontramos en Primera de Crónicas 15, 16, 24. La segunda fase de organización ocurrió luego de que el arca había sido ubicada seguramente su tienda en su palacio. Ahí dice Segunda de Crónicas 8:11. David hizo arreglos para que se tocase música coral en forma regular en el momento de las diarias ofrendas que había en el altar, y él ponía coros en 2 lugares diferentes. Primera de Crónicas 16, 4, 6 y Primera de Crónicas capítulo 37 hasta el capítulo 42. Ahí podemos ver todo esto. Un coro actuaba bajo la dirección de Asaf frente al arca de Jerusalén. Primera de Crónicas 16:37. Y había otro coro bajo la dirección de Emán y Jedutún, que estaba frente al altar de Gabaón. Primera de Crónicas 16:39-42. Y aquí vamos a la tercera fase en la organización que hizo David del ministerio musical, que ocurrió al final del reino de David, cuando el rey planificó un servicio de música más detallado que se realizaría en el templo que Salomón construiría. Eso está en Primera de Crónicas 23:2 al capítulo 26:32. Del 23, 24, 25 hasta el 26:32. Y con esto, analizando esos textos, David estableció un grupo de 4,000 levitas como actores potenciales. Donde vemos eso en Primera de Crónicas 15:16 y Primera de Crónicas 23:5. De este grupo, él formó un coro profesional de levitas de 288 miembros de los 4,000 levitas. Los músicos levitas sumaron más del 10% de los 38,000 levitas. Imagínense. Algún tipo de examen probablemente fue necesario para el proceso de selección, porque la habilidad musical no siempre se hereda. Entonces imaginamos que David seleccionó muy detenidamente quiénes iban a formar parte de sus coros. El propio David estaba involucrado junto con sus oficiales en el nombramiento de 24 líderes de los vigilantes, cada uno de los cuales tenía 12 músicos, haciendo un total de 288 músicos. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 1 al 7. Entonces todos estos se rolaban por turnos y eran responsables por el resto de la selección de los músicos. ¿Ok? Esto es en cuanto a la música en el culto judío, y lo analizamos ahí con David. Ahora vamos a ver la música en la sinagoga. La adoración a Dios en la sinagoga es muy diferente a la del templo, porque el culto en la sinagoga se centra en las oraciones y la lectura y comentarios de la escritura. La diferencia en la función entre el templo y la sinagoga se refleja en los papeles diferentes que la música jugó en estas dos instituciones. Por ejemplo, mientras la música del templo era predominantemente vocal, con instrumentos de cuerda para ayudar al canto, la música de la sinagoga era exclusivamente vocal.
no había instrumento. En el templo, el ministerio musical estaba a las manos de músicos profesionales. Su música coral era un accesorio al ritual sacrificial. Se puede decir que la música era centrada en los sacrificios, la del templo, allá con David. La participación de la congregación estaba limitada a las respuestas afirmativas, amén o aleluya. Cuando terminaban los cantos, era lo que acostumbraban. Por contraste, a diferencia del templo, con David, en la sinagoga, el servicio, incluso la música, estaba en las manos de personas laicas. Aquí no eran profesionales, laicos, y la música estaba centrada en la palabra de Dios. ¿Cuenta la diferencia? Poca evidencia sugiere que alguna vez se usaran instrumentos musicales en el servicio de la sinagoga. O sea, no los permitían, a comparación del templo. Sabemos que después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, el único instrumento utilizado en el servicio de la sinagoga era el shofar. Era el único que permitían. La razón se debía porque había mucha hostilidad de los fariseos a la música instrumental. Acuérdense que eran muy legalistas. Y en parte también, pues por eso no había instrumentos, pero también al luto profundo porque habían perdido el templo y su tierra. Y pues como que estaban en luto y no permitían instrumentos tampoco. Y también a la desaparición de las funciones levíticas, incluyendo la provisión de música para el santuario. Por esos tres motivos, los judíos en las sinagogas no admitían los instrumentos en aquel tiempo. La exclusión de los instrumentos de culto judío permaneció efectiva durante muchos siglos, al menos en la sinagoga. Solo después de la pérdida de poder político por los rabinos en el siglo XIX, fíjense, hasta el XIX, fue posible que la música instrumental apareciera nuevamente en la sinagoga. Aunque la exclusión todavía permanece con los judíos o rabinos ortodoxos, que cuando ellos tienen el poder no permiten los instrumentos. El canto en la adoración también era utilizado fuera de la sinagoga. Lo hacían en reuniones familiares y de amigos durante las comidas de celebración de las distintas festividades como la Pascua, y también se acostumbraba a cantar algún himno o salmo, generalmente uno más de los conocidos como el Halel. Un ejemplo de este uso lo encontramos en los evangelios en el pasaje de Mateo y su paralelo en Marcos, donde ahí se narra la institución de la Cena del Señor. Los judíos se reunían en la sinagoga de manera bastante informal para orar, para leer y cantar las escrituras, porque para ellos la música no era un fin en sí mismo, sino un medio de alabar al Señor cantando su palabra y así conocer su deseo revelado también por medio de la música. Bueno, ya vimos en el templo con David, había instrumentos, eran músicos profesionales. En la sinagoga eran laicos los que llevaban a cargo la música y no había instrumentos musicales. No los permitían en las sinagogas los judíos ortodoxos. Hasta el siglo XIX empezaron a permitir, antes solamente era el shofar. Ahora vamos a ver que la música en la iglesia cristiana primitiva, ahora, ¿cómo eran los comienzos de la iglesia? No hay mucha referencia a la música del Nuevo Testamento y mucho menos a algún grupo especializado encargado de la música en la adoración. Sin embargo, ninguno de los pasajes que se refiere a la música aclara el papel que ésta jugó en los servicios de la iglesia durante el tiempo del Nuevo Testamento. Esto no es sorprendente porque los creyentes del Nuevo Testamento no celebraban sus reuniones de adoración de manera muy distinta que en las sinagogas. Ambas se conducían de manera informal, con laicos dirigiendo la oración, la lectura, el canto y la exhortación. A diferencia de David, que allá eran profesionales, él hacía coros muy importantes, pero aquí
Ya después la iglesia se podría decir que siguió un poco las costumbres de las sinagogas y se enfocaron igual en la oración, la lectura, el canto y la exhortación. Las referencias en el Nuevo Testamento a las reuniones de adoración reflejan en gran parte las formas de culto en la sinagoga. Y así creo que hasta el día de hoy la iglesia cristiana pues lo sigue haciendo, ¿no? La diferencia fundamental entre los dos era la proclamación mesiánica solo presente en el culto Cristo. No obstante, es necesario mencionar algunas referencias a la música o a distintos instrumentos musicales en el Nuevo Testamento. Los cristianos del primer siglo cantaron salmos, himnos y cánticos espirituales. Unos pocos pasajes en el Nuevo Testamento mencionan la música de los cristianos de ese periodo. Estos versículos están arreglados en orden cronológico, los que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, Santiago, uno de los primeros libros del Nuevo Testamento, dijo: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago 5:13, que después lo vamos a desglosar bien, si Dios no lo permite. Nótese la combinación de orar y cantar aquí y en las siguientes dos referencias. Pablo y Silas estaban orando, cantando himnos a Dios y los presos les oían. Hechos 16:25. Pablo habló de orar y cantar con el espíritu y con el entendimiento. Primera de Corintios 14:15. Pablo mostró que siempre había sido la intención de Dios que su pueblo incluyera a los judíos y a los gentiles. Usando la cita de Salmos 18:49, segunda de Samuel 22:50, él dice: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Romanos 15:9. Los santos en Éfeso fueron instruidos a hablarse el uno al otro con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones. Efesios 5:19. A los santos en Colosas se les dijo: se enseñaran y exhortaran unos a otros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. En Hebreos 12, Jesús es descrito como cantando la alabanza de Dios en medio de la congregación. Hebreos 12. Los cristianos a quien se dirigió en Hebreos, se les dijo que ofrezcan siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos 13:15. El fruto de labios ciertamente podría incluir el cantar. Bueno, esas citas las vamos a ver después. En cuanto al canto en las reuniones de la iglesia, tenemos en las cartas de Pablo un par de pasajes muy parecidos entre ellos, que nos dan alguna indicación del uso que de este se hacían en las reuniones de los grupos cristianos, del uso del canto. Hay también referencia al uso del canto y la música en el libro de Apocalipsis, aunque referidas a la alabanza celestial al Cordero en su reino. Seguramente que en las cartas paulinas los salmos se refieren al salterio judío, utilizado habitualmente en la sinagoga y aceptado por los cristianos. Ahora, ¿qué es el salterio judío? Es el libro de coros que contiene solo los salmos. Hay otras referencias a cánticos propiamente cristianos que exaltan a Jesús y de los cuales también encontramos referencias en las cartas paulinas y otras. Estos son poemas que nos muestran la diferencia esencial entre el canto en la sinagoga y el de la iglesia. Mientras el canto en la sinagoga se centra en la palabra, como ya dijimos, el canto de la iglesia primitiva, estaba centrada en Cristo y su obra redentora. Las sinagogas en la palabra y la primera iglesia primitiva en Cristo y su obra redentora. Ahí está un poco diferente, ¿no? En una carta dirigida al emperador Trajano, Plinio le informó de cómo intentó averiguar qué posibles crímenes cometían los cristianos en sus reuniones. Interrogó a varias jóvenes diaconisas que, para sorpresa de Plinio,
contaron que entre otras actividades piadosas que hacían los cristianos, pues también se reunían regularmente antes del alba para cantar versos alternadamente en honor a Cristo. Entonces aquí podemos ver el patrón de culto cristiano en los primeros tiempos de la iglesia y hasta aproximadamente el siglo IV, 300 al 400 después de Cristo. Era como celebraban en el culto la iglesia primitiva la música, ¿no? Ahora vamos a ver desde la iglesia primitiva hasta la reforma protestante. A medida que la iglesia se extendía por todo el imperio romano, pues obviamente empezaron a haber nuevas culturas que se iban añadiendo y iban aportando su forma de hacer el culto. Esto trajo dificultades en muchas ocasiones, como podemos ver en las recomendaciones que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Corinto. En cuanto al canto y la música, también se presentaron problemas. No todas las melodías y formas musicales se consideraron apropiadas al culto. La situación llegó a ser tal con el tiempo. La cultura empezó a entrar a la iglesia después del siglo IV y entonces empezó a haber problemas con las letras de las canciones, en la forma en que lo hacían. Y llegó un momento en que la situación llegó tan, se podría decir, tan desastrosa que Ambrosio, obispo de Milán, por ahí entre el año 374 y el 397 después de Cristo, consideró necesario hacer una reforma a la música de la liturgia. Él le compuso y seleccionó melodías apropiadas a esta. Y ahí es cuando nace el llamado canto ambrosiano, un canto congresional y alternado. El arcaísmo de su salmodía y el repertorio de sus antífonas e himnos señalan en su música una antigüedad venerable que se conserva todavía en la llamada liturgia de Milán, de la Iglesia Católica. Aquí podemos entender que la liturgia es el conjunto de las plegarias, lecturas, cánticos ceremoniales y ritos sagrados, por medio de los cuales, especialmente la Iglesia Católica, alaban supuestamente a Dios y le hacen un culto digno y perfecto. Esa es la liturgia que hacen ellos. Ahora, la manera ambrosiana del canto eclesiástico perduró durante unos 2 siglos. Entonces este canto ambrosiano perduró hasta la reforma litúrgica realizada por Gregorio I el Grande, obispo de Roma entre el año 590 y 640 después de Cristo. Entre los elementos reformados estaba la música y la forma de usarla. El canto fue encargado a grupos de cantores especializados, dejando de cantar a la dejando de cantar la congregación, o sea, nada más cantara como un solista y la congregación no cantaba. Y surge lo que se conoce como canto gregoriano, que ha perdurado hasta nuestros días. El hecho de fijar la liturgia y el uso de la música y el canto en el culto cristiano, pues hizo necesario que ésta se ejecutara de la misma manera en todas partes, ¿verdad? Inventándose una forma de notación musical precursora de la que hoy conocemos y utilizamos. Esta forma de canto litúrgico se desarrolló principalmente en las iglesias latinas, mientras que las iglesias orientales mantuvieron y desarrollaron formas musicales con participación de la congregación. Allá nada más cantaba el solista o el coro y la iglesia no cantaba, pero las iglesias latinas sí cantaban y hacían que la iglesia respondiera, ¿no? Principalmente utilizaron formas responsoriales en las que un solista cantaba una o varias frases y la congregación respondía a lo que ellos decían en el canto, ¿no? La música que utilizan conserva formas musicales orientales muy antiguas. Bueno, aquí vamos a terminar este estudio. El siguiente vamos a ver la música con un toque hispánico, para seguir entendiendo un poquito más de este panorama, por decirlo de esa manera, de la música, entender sus raíces
desde dónde proviene, como acabamos de aprender, pues proviene directamente de Dios. Entonces son temas muy importantes que tenemos que aprender nosotros, cosas que no conocíamos y que ahora, por gracia de Dios, empezamos a ubicar, que nos van a servir para cada día ser mejores en lo que hacemos. Después vamos a ir analizando los versículos que mencioné, algunos importantes, donde vamos a ver que la adoración empieza de adentro hacia afuera. Ahorita aquí vamos a parar y si Dios lo permite continuaremos en el siguiente estudio. Que Dios los bendiga.